presentar el trabajo, que deberían ser todos, por favor hagan grupo por lo menos de 5 personas. Ya para cuando regresemos, la secretaria o durante la semana le vamos a pedir cuáles son esos grupos para saberlo, quiénes van a hacer el trabajo. En teoría deberían hacer todos, porque es en la etapa asincrónica, ¿sí? Entonces, pero los temas también de presupuesto lo vamos a ver en la otra semana. Pero lo que hay que ir haciendo es buscando parte teórica, cómo están los presupuestos cómo hacen en sus colegios, porque si yo les doy el modelo y todo y lo copian al pie de la letra, ya no es trabajo, pues, ¿no? Les puede ayudar, sí, porque los presupuestos están hechos con las cuentas del plan contable, o sea, no hay nada que inventar, pero puede tener características de un colegio a otro, características especiales, razones especiales. Entonces, les voy adelantando mientras van llegando los otros participantes para que ustedes hagan sus grupos y durante la semana que comenzamos la próxima etapa sincrónica, la secretaria va a ver qué grupos, cuántos grupos hay para poder dirigirlos, absolver las preguntas. Y lo ideal sería que todos hagan, ¿no? 5 o 6 grupos de 5 personas por lo menos, entonces que hagan todos el trabajo porque va a ser parte de su conocimiento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto del trabajo asincrónico? Que se debe comenzar la próxima semana. Todos, o sea, lo han entendido, me alegra mucho, estamos comenzando bien. Doctor, sería Sí. bueno, habíamos estado conversando con el señor Raúl, sería bueno un poco conocernos, ¿no? Por ejemplo, ahora ya hemos intercambiado con el señor Raúl del colegio Juan 23, me dijo, ¿verdad? Correcto, sí. Y sería bueno que habrá un momentito para presentarnos todos los que estamos aquí y poder conocerlos un poquito, ¿no? De repente, en algún momento, porque podríamos así facilitar el formar los grupos. Claro, a ver, cuando estos cursos eran presenciales, en la primera clase todos nos presentábamos, comenzando desde el expositor, como lo hice en forma muy resumida. Entonces yo creo que sí. A ver, digamos, nombre, en qué colegio trabajan y qué cargo, nada más. Nombre, en qué colegio y en qué cargo, para que de repente hay una afinidad y se forman los grupos. Me parece bien. Entonces, ya, a ver, Juana, tú que estás proponiendo esa buena idea, puedes comenzar y el problema es quién sigue. No tengo un orden. Hermana Valeria, Paola Iris. Claro. A ver, Raúl. Ya, bien, comienzo yo. Raúl, tú sí. Comienza y después le das el pase a la siguiente persona. Bueno, y la siguiente persona da otro pase hasta agotar, hasta que vengan todos. ¿Está bien? Pero lo más rápido posible para tener idea. Perfecto. Comienza Raúl. Ya, mi nombre es Raúl Sánchez Zulca. Soy administrador general del Colegio Peruano Chino Juan 23, ¿no? Administrados por franciscanos para la comunidad china. Me toca a Juana. Mi nombre es Juana del Socorro Chávez Hidrogo, soy del Colegio Santa María Reina de Chiclayo, de la Orden de Franciscana de la Inmaculada Concepción. Soy la contadora del colegio. Hermana Perfecto, Valeria. Muy bien, colega. ¿Y sigue? Sí, soy hermana Valeria del Colegio La Alegría en el Señor, soy de la comunidad Siervas del Plan de Dios. Estoy actualmente asumiendo la promotoría del Colegio La Alegría en el Señor, que es un colegio para niños y jóvenes con discapacidad física. Muy bien, gracias hermana. Paola. Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Paola Gutiérrez. Soy secretaria administrativo del Colegio Juan 23 y aquí está presentada el señor Raúl, mi jefe. Y bueno, mucho gusto de conocerlas. Pero que hagan los trabajos compartidos, no por jefe dice hazlo tú. No. Es un líder, doctor. Ya, Sofía, por favor. Micro. Tu micro. Buenas tardes, mi nombre es Sofía Ojeda.
y soy directora del Colegio San Luis de la Congregación de Hermanos Maristas. Un gusto. Gracias, Sofía. Katia. Buenas tardes. Yo pertenezco al Colegio Carmelitas. Soy profesora especialista en comunicación en primaria. Felicitaciones que estás estudiando administración y ya te acercas a la administración, a la dirección. Qué bien, qué bien. Bueno, de poco en poco, porque empecé el diplomado el año pasado y este año lo siento. Se está preparando para la gestión administrativa, que es diferente a la técnico-pedagógica. Perfecto, te felicito. Efectivamente. Sí. Peggy. Peggy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Peggy Apaza. Yo trabajo en el Colegio Padre Damián de los Sagrados Corazones. Pertenece a la Congregación de los Sagrados Corazones y soy la administradora del colegio. Un gusto estudiar con ustedes. Y soy de Arequipa, Muy bien, bienvenida al Perú. Gracias por recibirme. La persona que sigue. Fabiola. Otra persona, a ver, ¿quién? Fabiola. Yo. Micro. Fabiola. Buenas tardes. Mi nombre es Fabiola Córdoba Espinosa, soy contadora del Colegio Centro Educativo Particular Niño Divino de la ciudad de Talara, Piura. Bienvenida, Fabiola. Gracias. ¿Quién sigue? Cristian. Cristian, ¿no está? Sí, buenas tardes. Cristian, muy bien, bienvenido. ¿Qué tal? Adelante. Buenas tardes. Soy Cristian Ramos, administrador del Colegio Reina de la Paz, que pertenece a la Congregación de los Sagrados Corazones. Un gusto. Bienvenido, Gracias. muy bien, gracias. Elena. ¿Sigue? Elena. Micro, Elena. Buenas tardes. Soy Elena Karina Amaya Valladares, docente del área de Ciencias Sociales de la institución educativa Nuestra Señora de Lourdes de la región Piura. Actualmente me desempeño en la coordinación académica. Un gusto de poder participar con ustedes, con este excelente equipo y de aprender mucho de usted, profesor Lincoln. Gracias. Muchas gracias. Bienvenida a la parte administrativa, Elena. Bienvenida. Me alegra, te felicito. Gracias. Claudia. Katia. Buenas tardes, paz y bien. Buenas tardes, paz y bien. Mi nombre es Katia Castro. Yo soy la tesorera del Colegio Santa María Reina de Chiclayo. Correcto. ¿Quién sigue? Claudia. ¿Quién te dibujando? Diga. Así bien, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Barco Diga, Dávila, secretaria del Colegio Santa María Reina de Chiclayo, que pertenecemos a la Congregación de Religiones Franciscanas de la Inmaculada Concepción. Bienvenida. Correcto. Lucila. Hola con todos, buenas tardes. Mi nombre es Lucila Fierro. Yo trabajo en el área de tesorería del Colegio María de las Mercedes, de la Congregación de Madres Mercedarias Misioneras, en Miraflores, acá en Lima. Su boca de lía roja. Ahí está abajo. Felicitaciones, bienvenida. Gracias. ¿Sigue? César. Hazle así su boca, mira así. Sí sabe ya, abrí la boca. Tu boca. La lengua sacamos, mira. César. Sí, acá estoy. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Paz y bien. Yo soy César Loaiza Solano, subadministrador administrativo. Y la lengua. No escuchamos, se cortó la parte final. Aunque yo te conozco, pero para que el resto ¿Cómo están te todos? escuche. Ahora, ¿cómo están todos? Yo soy César Loaiza, subdirector administrativo del Colegio Nuestra Señora del Pilar. Y como dice el doctor Lincoln, trabajando juntos siempre y tengo un gran estima por el doctor y por su gran conocimiento, ¿no? y sapiencia. Muchas gracias. Gracias, César. Ángelo. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ángelo Saavedra Siquero. Pertenezco al Colegio Nuestra Señora de la Merced, ¿no? De la Congregación de la Orden de la Merced. Vengo pues del Colegio Nuestra Señora de la Merced, que queda en la sede de ATE, y actualmente soy coordinador de deportes. Bienvenido, me parece muy bien. Muchas gracias.
Elvira. Elvira. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Elvira Joana Totocayo Guayna. Soy auxiliar de contabilidad del Colegio Padre Damián de la Congregación Sagrados Corazones. Mucho gusto con todos. Bienvenida, bien, gracias. Lucila. Lucila. Disculpe, soy yo, pero estoy con doble cuenta porque como no tenía cámara, tuve que entrar desde mi celular. Ahora ya me retiro, para que solo quede en una cuenta. No te preocupes que hay un principio básico en la contabilidad, la partida doble, entonces tú lo estás aplicando correcto. Ok, gracias. Yanela. Yanela. Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Soy Yanela. Soy secretaria del LPM Contadores. Lo ideal también sería que ponga la cámara para verlo. A ver, voy a activar la cámara. A ver. No sé si ahí me ven, estoy con mucha luz. Hola a todos. Buenas tardes. Hola, Yanela. Bienvenida. Yanela, ¿ya te presentaste? Sí, señor Nicole. No sé si me han escuchado todos. ¿De dónde? No te vimos, por eso digo, yo ya sé que Yanela es la secretaria de nuestra empresa, de LPM, y es la persona que me auxilia, porque yo no soy tan experto en estas cosas, entonces me apoya, es mi mano derecha en la oficina, la secretaria de nuestra empresa. No del consorcio, de nuestra empresa. Ustedes han visto LPM Contadores Asesores S.A. Sí. Gracias, Yanela, por todo tu apoyo. Sí, gracias. Hermana Alejandrina. Muchas gracias. Buenas tardes con cada uno. Mi nombre es, pues, Alejandrina Quispe Poye, religiosa de San José de Tarbes. Trabajo actualmente en la dirección del Colegio Particular Nuestra Señora de Lourdes de la región Piura. Mucho gusto compartir con ustedes y de verdad también, doctor Lincoln, admirable todos sus aportes. Muchas gracias, hermana Alejandrina. Muy amable. Lucila. Lucila no está. Luis Palma. Buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Luis Palma. Soy contador del colegio La Medalla Milagrosa, acá en la ciudad de Chimbote. Bienvenido, Luis. Gracias. Sí. La que sigue, Julis. Para que me ayudes a salir. ¿No hay más? ¿Sigue? Soy Noemí Cruzado. Soy la contadora interna del Colegio Villa María La Planicie y trabajo en el área de tesorería. Conozco al señor Lincoln muchos años. Me siento muy contenta de participar en su curso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Noemí. También con Noemí, contadora de mucha experiencia, con años que nos conocemos. Así es, muchos años. Sí, le agradezco al señor Lincoln. Gracias. Karen. Por favor. Buenas tardes. Y después, sí, bien, por favor. Mi nombre es, ¿me escuchan? Sí, sí. Ya, mi nombre es Karen Rivera. Soy trabajo en el Colegio La Merced de Arte junto con mi colega Ángelo. Soy coordinadora del área de ciencia y tecnología. Muy bien, muy bien. Este Gracias. es un tema totalmente diferente administrativo, sí, pero les va a ayudar. Bienvenido. Sí, gracias. ¿Quién falta? Felicita. Felicita. A ver, Felicita. ¿Ya no hay más? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Felicitas. Sí, Felicitas. ¿Ya? Felicita, ¿Me escuchan? por favor. Sí, No. sí. Felicita. Te estamos escuchando, sí. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Me escuchan? Por supuesto. Muy buenas tardes con todos. Yo soy Felicitas Vilca.
tesorera, trabajo en el Colegio Padre Damián de los Sagrados Corazones de Arequipa. Es un gran gusto trabajar con ustedes, el profesor Lincoln. Me siento muy admirada, lo admiro por sus grandes conocimientos. Estoy muy emocionada de trabajar y muy contenta de participar en este curso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Felicita. ¿Quién falta? ¿Lucila? Ya creo que terminamos o todavía. Está todo. Estamos todos. Entonces, yo falto. Isabel. Sí, Isabel. Yo falto. Isabel, falta, Isabel. Sí, yo falto. A ver. ¿Me pueden ver? Sí. Ya, sí. Por favor, Isabel. Sí, hola, buenas tardes. Yo soy Isabel Mina. Trabajo en el área contable del Colegio Cristo Salvador. Es un gusto poder compartir con ustedes estas clases y me hubiera gustado que sea presencial, pero ya este año, de repente el otro año nos podamos ver. Exacto. Gracias. Sí, muchas gracias. Creo que ahora ya estamos todos, ya nos hemos conocido y eso es muy importante. Lo malo del sistema no presencial es pues que participamos, pero no nos conocemos en persona. Y cuando es presencial es otra cosa. Pero son los tiempos y hay que adecuarnos y todos ponemos nuestro mejor esfuerzo en que nuestras clases y ustedes sean de la mejor manera. Yo les agradezco porque están participando. Ahora sí, ya vamos a, por favor, entonces, Yanela, desde el lunes hay que decir los grupos que se formen de 5, los que van a hacer su trabajo para la nota, por favor. ¿Sí? Me exigen y me piden que se hagan grupos. Yo ya les he dicho, si por mí fuera, a todos les pongo 20. ¿Sabe por qué? Porque vienen hábitos de conocimiento, a volcar experiencias, a escuchar, y eso ya es un valor. Eso ya es una actitud positiva. Y eso es el camino, el que lleva al triunfo. Entonces, vale, tiene mi reconocimiento. Ahora sí vamos a comenzar con nuestro tema. Ya, entonces, estuvimos viendo la CTS y hablamos que la CTS en sus... una pequeña introducción, ahí. Entonces, estuvimos analizando la CTS que nace como una especie de prevención para que cuando uno se jubile tenga algún dinero. No ha cambiado los conceptos, lo que han sido son las modificaciones que efectivamente la CTS sigue perteneciendo al trabajador, es intangible, pero hay diversos dispositivos legales que permiten que este dinero lo saque. ¿Sí? Como la situación andaba mal, se necesitaba que el sistema económico funcione, que el circuito económico funcione, y si no hay liquidez, no funciona ninguna economía. Entonces facilitaron ir sacando las ETS y la inmensa mayoría lo gastó, lo que era permitido sacarlo. Pero, ¿cuál es la obligación del empleador respecto a estas ETS? Es depositarlo semestralmente, cada semestre, que se hacen los primeros 15 días del mes de mayo y del mes de noviembre. Se hace el depósito, se hace el cálculo del 50% indudablemente de su sueldo, porque es proporcional, ¿sí? Y se hace el depósito. ¿Cuál es la diferencia con lo que queda? Que lo que se depositó, lo que se deposita, tiene efecto cancelatorio. ¿Qué quiere decir efecto cancelatorio? Que cuando se retire el trabajador, lo depositado, ya no le debemos, ni nos tiene que reclamar, porque ya le depositamos. Entonces, viene el otro semestre. Primero lo hacemos en mayo, luego lo hacemos en noviembre. Viene el otro semestre, le hacemos su depósito. ¿Qué quiere decir? Que cuando, por ejemplo, estamos cerrando la contabilidad del año 2020, ¿le deberemos CTS? Casi nada, porque hasta octubre ya le hemos embosado. Entonces solamente le vamos a deber la parte proporcional de 2 meses, noviembre y diciembre. ¿Se dan cuenta? Le debemos 1
poquito, porque cada vez que llega el semestre indicado por la ley, le hacemos el depósito. Entonces, le hemos puesto donde en la cuenta que el trabajador ha escogido, y porque es obligación del trabajador comunicar en qué cuenta y en qué tipo de moneda. En los últimos tiempos, el sol era más estable que el dólar. Y todo el mundo comenzó a ahorrar en soles. Pero el trabajador dice, yo quiero que me depositen en dólares, le tenemos que depositar en dólares. Aconsejamos que el trabajador elija, no se debe ordenar, sugerir tal vez, muy disimuladamente, que elija el mismo banco donde está la cuenta del colegio, porque es fácil hacer los depósitos. Caso contrario, se tendrá que usar la cuenta del código interbancario y los depósitos demoran un poco más de tiempo para que el trabajador lo reciba. Pero si usted lo deposita en el 15 y está en otro banco que no sea el de la cuenta corriente del colegio, pues no lo van a tener el 15, lo tendrán el 16, el 17, y puede tener el 18 o el 19, según se demore en la validación del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, pero eso ya no depende del colegio. Ustedes cumplieron con depositarlo en la fecha. El otro es trámite burocrático, porque lo que manda es cuándo ustedes lo depositaron, no el trámite administrativo. No, porque a veces nos dicen, no, pero yo tengo otra cuenta, si usted me deposita el 15, a mí recién me van a abonar el 16, 17 o 18. Es cierto, porque tiene que pasar por la superintendencia de banca y seguro, es cierto. Entonces, pero eso ya no es falla del empleador, sino es trámite que así lo indican las leyes. Por eso sugerimos que los trabajadores tengan sus cuentas en la misma cuenta que tiene el colegio. Sugerencia nada más. Si el trabajador no quiere, lo hará donde estima conveniente. ¿Y cuándo tiene que comunicarnos el trabajador? El trabajador tiene que comunicarnos ni bien ingresa, dónde se le va a depositar. Pero si no nos comunica, ¿qué tenemos que hacer? Sencillamente depositarlo en moneda nacional, que es la más estable, y en la cuenta que está el colegio. Se acabó. Solo se deposita en la cuenta que elige, que sea distinta a la de cuenta corriente del colegio, si elige el trabajador otro banco y otra moneda. Caso contrario, lo vamos a depositar en moneda nacional, que es más estable, y está en la mayoría, y en el banco donde está la cuenta corriente del colegio. Una vez que hemos hecho el depósito, en ese caso, en este año 2020, me parece que ha habido ciertas facilidades para el pago de la CTS, ¿no? Una cierta ayuda para las empresas. Sí, ha habido muy bien las preguntas. Yo a veces no los toco porque esas son medidas transitorias, ¿cierto? Son medidas transitorias que, por ejemplo, en el depósito de mayo, dieron facilidades incluso que si tú no tienes dinero para depositarlo, lo podías depositar en noviembre, en los 15 días de noviembre. Capital más interés. Dieron esas facilidades. Y esas facilidades posiblemente en época de pandemia continuemos. ¿Por qué? Porque la situación económica no está buena, las empresas han perdido liquidez, pero tengan en cuenta que si no lo depositan en su oportunidad, la ley permite que lo deposites en otra fecha, pero con los intereses. ¿Los intereses de qué? El dispositivo legal dice los intereses que ese banco donde está la cuenta del trabajador le pagaría, ¿no?, al trabajador. Ese interés. Entonces, no es el interés legal. Por último, si no sé, porque varía los intereses de banco a banco, sí puedo usar el interés legal, que sale todos los días en el diario oficial El Peruano y está en el portal de SUNAT, del Banco Central de Reserva. Ese interés ahí está, que son bajísimos. Sí. Entonces, pero esas son medidas transitorias.
nosotros, y bien por la pregunta, porque lo que nosotros estamos viendo es las leyes permanentes, porque se acabe el COVID, todas las transitorias nos olvidamos. Entonces, ¿pero qué tenemos que darle? Por ejemplo, es un dispositivo legal, boleta de liquidación. O sea, así como le damos la boleta de remuneraciones, también hay que darle una boleta por el depósito que se hace de la CTS. Y es exactamente como la boleta de su pago de su sueldo, donde se especifica la razón social del colegio, los datos del trabajador, los conceptos remunerativos, las operaciones que se hacen y cuánto se tiene que emposar. Es más, esa boleta tiene que estar firmada también por el empleador y el trabajador. Lo que no dice es que algunos señalan, incluso auditores señalan, oye, sí, pero en la boleta no le has puesto el tipo de cambio. No dice ninguna, no vemos en la ley, no dice. No está prohibido si quieren ponerle, ¿no es cierto? Porque a veces el auditor dice, sí, esta boleta está incorrecta, no le han puesto el tipo de cambio. ¿En qué parte de la ley dice que hay que ponerle el tipo de cambio? Lo que dice que hay que poner el depósito, las operaciones, y el tipo de cambio fluctúa. Pues acá, mire lo que pasa. A veces, como son dólares, de un banco a otro cambia, y estamos hablando que los trabajadores escogen en el banco que quieren para hacer su depósito. Y ponerle de todos los bancos es complicado. Entonces, más o menos un banco, compran ustedes sus dólares y le depositan al tipo de cambio que ese banco les vendió los dólares. Si tienen cuenta en dólares, no es problema porque entran al portal de la SUNAT, del Banco Central de Reserva, y encuentran el tipo de cambio diario. Pero lo que quiero recalcar es que no señala que como requisito se ponga el tipo de cambio en la boleta de liquidación. Sí se le tiene que entregar dentro de las 48 horas y tiene que ser en épocas normales firmado por el trabajador. Y el empleador en épocas de COVID, conforme lo vimos, se puede hacer con la firma digital o digitalizada o escaneada, que se le conoce. Digitales son con las más seguras, pero la digitalizada o escaneada es la que nos están permitiendo, por emergencia, pegarlo en la boleta en este caso, de liquidación de la CTS y entregarle al trabajador, y a su vez el trabajador conteste en el correo, porque se manda por correo, que ya recibió su boleta. ¿En dónde se deposita? La ley lo conoce con nombre de depositario, en el sistema financiero, que son los bancos, las financieras, las cajas municipales, las cooperativas. Lo escoge el trabajador, ahí no nos metemos. Este fondo tiene carácter intangible, no se debe tocar. La ley dice que solo el 50% puede ser embargados por alimentos. Después no hay, si tienes otras deudas, si tienen una deuda con el banco no tiene por qué tocarlo. Pero hay algunos bancos que sí les han descontado, pero eso es un exceso, es un abuso, porque la ley nos está diciendo que solo es embargable por hasta el 50% por alimentos. Pero ese juicio de alimentos, ¿quién ordena el embargo? El juez. Y el juez puede decir el 50, el 40, el 30, el 25% que se le embargue. Entonces lo que diga el juez, no el máximo que el juez podría decir es el 50%. Entonces, después, otro concepto que la ley dice es que esta CTS, cuando es la sociedad conyugal, tiene carácter de bien común. Y hablamos cuando hay sociedad conyugal, llámese por matrimonio civil o unión de hecho. Porque hay personas que no se han casado de manera civil, pero conviven, y eso se llama unión de hecho, que equivale al matrimonio. La ley lo permite, ¿sí? El concubinato. Entonces, hay que tener cuidado, que esta CTS forma parte del patrimonio de la sociedad conyugal de hecho o de derecho.
¿Qué sucede en caso de fallecimiento del trabajador? Lo que la ley dice es que en caso de fallecimiento del trabajador, dentro de las 48 horas, vienen, le dicen ha fallecido, uno se entera, ¿no? Ha fallecido el trabajador y sencillamente se acercan a veces los deudos a decir, ¿sabe qué? Falleció mi esposo o mi esposa y necesito el dinero para que ustedes me den. El colegio no tiene por qué dar directamente. Lo que tiene que hacer el colegio es depositar en la cuenta donde tiene, en el banco que ha elegido. Le deposita, pero ya el banco es obligación de entregar al cónyuge supérstite, o sea, al que queda vivo, al esposo o esposa que quede vivo en calidad de heredero, sí le puede dar directamente, solo por acreditar que es cónyuge supérstite, le da el 50% de lo que tiene su depósito. El otro 50% queda retenido porque ya necesitan declaratoria de herederos. ¿Sí? Y cuando todavía son hijos menores de edad, así haya declaratoria de herederos, el menor de edad se retiene hasta que cumpla la mayoría de edad. Es lo que dice la ley. Entonces, cuando alguien fallece, el trabajador no se entrega al trabajador el saldo que le debemos, sino se le deposita, eso es lo correcto, se le deposita en la cuenta corriente, en la cuenta de ahorro de CTS que ha escogido el trabajador. La pregunta es, ¿cómo se hace el depósito semestral? Ahí viene, es otra cosa, como se hace el depósito semestral y se le debe muy poco, entonces dice, pero sí es tan poquito y necesitan, ¿le puedo dar? Bajo responsabilidad de quien ordena, pues se le puede dar, ¿no? Porque a veces también viene el principio humano, no tiene ni para enterrarlo, no tiene ni necesita. Entonces, como queda pequeñez, porque semestralmente ya está en el banco, entonces podrían hacer la excepción, pero bien calificado, bien calificado. Caso contrario, la obligación es emposarlo en el banco. ¿Cómo es la disponibilidad del CTS? Y todos los semestres le depositamos y los dispositivos legales señalan que 4 sueldos, el equivalente a 4 sueldos, deben ser retenidos por el banco como depósito intangible. 4 sueldos. El excedente de los 4 sueldos, ejemplo, si su sueldo fuera 3.000 soles, 3 por 4, 12, 12.000 soles, no se puede, esa cantidad no se puede tocar. Pero si tuviera acumulado 20.000 soles, entonces el excedente 8.000, sí lo puede sacar, el 100% de ese excedente lo puede sacar el trabajador. Se acerca al banco y pide el excedente, y por eso que nosotros, cada vez que se hace el depósito semestral, se llena unos formularios donde se ponen los 4 sueldos últimos, aunque la ley no dice así. La ley dice los 4 sueldos del momento que se va a solicitar el retiro de su excedente de 4 sueldos. Pero nos han ahorrado el trabajo, porque si no a cada rato tendríamos que estar mandando la información. Entonces mandamos, al momento que depositamos la CTS, el depósito de la CTS más el equivalente a los 4 sueldos, que sería lo que queda retenido, y si tuvieran más de esos 4 sueldos, ya eso lo puede retirar el trabajador para sus gastos que estime conveniente. Esto ya está resumido también. Entonces, acá tienen un cuadrito para que ustedes vean a quiénes se le debe depositar. Es todo lo que hemos hablado, pero en resumen. Por ejemplo, dice, por la condición del personal, llámese empleados, obreros, trabajadores extranjeros, son trabajadores, sí se le deposita, pero si tuvieran practicantes que se llaman modalidades formativas y están trabajando en el colegio, pero en calidad de practicantes, no tienen derecho a CTS, pero están laborando en el colegio. Incluso los practicantes se informan en la planilla electrónica, se informa en calidad de practicante, porque el practicante no recibe un sueldo, recibe una subvención, no menor al sueldo mínimo vital. Después, por ejemplo, según la categoría de dirección de confianza, tiene derecho.
en función a la jornada. Ya lo hemos señalado, que si tienen menos de 4 horas, no tienen derecho. Pero si tienen de 4 más, tienen derecho. No interesa que sea a plazo fijo, a plazo indeterminado. Entonces, este cuadrito les ayuda, sobre todo, quien más debe dominarlo esto son ya la parte contable, para ver a quién se le deposita, o sea, quién tiene derecho y quién no. Con esto hemos terminado este tema que quedó pendiente de ayer respecto a la CTS. Y vamos a pasar al otro tema, que es el sistema previsional. Cuando hablamos del sistema previsional, ¿sí? El sistema previsional, estamos refiriéndonos a los sistemas que van a respaldarnos para nuestra jubilación. Y nosotros sabemos que en estos momentos en el sector privado hay dos, ¿cierto? Para el fondo de pensiones. Tenemos el Sistema Nacional de Pensiones, administrado por ONP, o el Sistema Privado de Pensiones. Entonces, todos, los dos, son sistema previsional. Los dos son para la jubilación. Sin embargo, tienen formas diferentes de actuar. Pero ¿quién lo decide? El trabajador. Entonces vamos a hacer una revisión respecto a los sistemas previsional. Y conforme les hemos señalado, estos son para que tengan el concepto general, porque el directivo, el personal tiene que tener estos conceptos generales. Ya lo específico, sí, inmediatamente ustedes consultan a sus asesores, su asesor legal, su contador, eso ya es lo específico. ¿Qué vamos a decir respecto a los sistemas pensionarios o sistema previsional? Que en el Perú, tenemos el Sistema Nacional de Pensiones, que es la ley que se creó por el Decreto Ley 19990. Todos lo conocemos. Lo administra la ONP, Oficina de Normalización Previsional. Corría solo y todos teníamos que estar obligados a pertenecer al sistema pensionario, al Sistema Nacional de Pensiones, antes. Pero que cuando uno corre solo, siempre es campeón, pues, porque ¿quién le hace la competencia? Nadie. Entonces, no hay para escoger. Y el no mejora. Y el que actúa solo, no tiene competencia, no mejora. No mejora porque obligatoriamente vas a ir a ese sistema. Pero viene la década de 1900, la del 90, del siglo pasado. Entonces dicen, bueno, vamos a ponerle en paralelo otro sistema para que le haga la competencia, para ver quién mejora. La idea es que los dos mejoren, para que se haga una competencia leal. Pero el primero, el Sistema Nacional de Pensiones, lo administra el Estado, a través de la Oficina de Normalización Provisional. Y entonces se crea un sistema privado. Entra el sector privado. Y cuando el sector privado entra a ganar, por supuesto, pero va a ganar cuando vende un buen servicio. Porque si tú vendes un mal servicio, la posibilidad es que nadie se afilie por ahí. Y entonces todos los del sistema, las AFPs hicieron los mejores esfuerzos para ir mejorando. No hay sistema perfecto. Se quejan algunos, pero ya tenemos dos. El Sistema Nacional de Pensiones, que lo conocemos como del Estado, porque es del Estado, lo administra a través de la ONP, y el Sistema Privado de Pensiones. Antes teníamos el régimen de pensiones por servicios al Estado de la Ley 2530. Posiblemente todavía ustedes tengan trabajadores que tienen jubilación de la 2530. Esa era del Estado, pero esa se cerró también, porque esa era, te aumentaban el sueldo, tenía más facilidades. Y cuando uno tiene un sistema pensionario, si se quiere decir con reajustes automáticos de la pensión, la posibilidad es que ese sistema quiebre rápido. Y en el mundo,
los países que tienen problemas económicos son los que tienen sistemas pensionarios con reajustes automáticos de sus pensiones, como si estuvieran trabajando. Como si estuvieran trabajando, les genera miles de problemas, porque es un pasivo muy grande que cargarían los estados, ¿cierto? En el Perú teníamos el sistema de pensiones de la ley 2530, y digo teníamos porque se cerró. Hay todavía pensionistas que están gozando de ese beneficio, pero ya no se puede entrar. Eran trabajadores del Estado que ya no se puede entrar. Entonces vamos a ver lo que está vigente, que es el Sistema Nacional de Pensiones y el Sistema Privado de Pensiones, muy rápidamente. ¿Y qué decimos del Sistema Nacional de Pensiones? Se creó por la Ley 19.990. Este Sistema Nacional de Pensiones tiene una particularidad, que es un régimen pensionario de capitalización colectiva. ¿Qué quiere decir? Que todos aportamos a un fondo común. Si gano 300 soles, trabajador por horas, de esos 300 soles aporta el 13% al fondo común. Si gano 1.000, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, aporto el 13% a ese fondo de fondo común o de capitalización colectiva. Mejor dicho, no me pertenece ese aporte, sino pertenece a todos los del sistema. Y de ahí que viene el problema, que cuando quieren sacar a pensión, las pensiones del Sistema Nacional de Pensiones son muy reducidas. Entonces, ¿quiénes se han quedado en el Sistema Nacional de Pensiones? Se han quedado los trabajadores que ganan poco. Al ganar poco y entrar al fondo común, el sistema está en quiebra. Lo sostiene el Estado. Sigue pagando pensiones. Pero cada vez entran menos. En cualquier momento, no sé qué va a pasar, cerrará. Pero está en quiebra el Sistema Nacional de Pensiones. Y eso que paga, pensiones muy bajas. 800, 900. Nadie gana ahí 4.000, 5.000. No pueden ganar. No pueden, porque tiene topes. Entonces, el que se quede en el sistema, porque libremente, ¿quién elige pertenecer a un sistema? El trabajador. Él escoge, no lo escoge el empleador. Entonces, si se dice yo quiero estar en el Sistema Nacional de Pensiones, es porque quiere tener una pequeña fondo de jubilación, un pequeño sueldo. ¿Quiénes están quedando en el Sistema Nacional de Pensiones? Como repito, los que ganan muy poco. Y para ganar muy poco, como trabajador, quiere decir que no tengo un horizonte a futuro favorable. Estoy pensando que no puedo ganar más, que no tengo grado de empleabilidad y que me quedaré con un sueldo pequeño y estaré en el Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, pero el trabajador lo decide. El aporte, los trabajadores asegurados, que son, en este caso me refiero a los trabajadores de la actividad privada y referido específicamente a nuestros trabajadores de los colegios privados, que ese es nuestro tema, ¿cierto? Actividad privada. Entonces, son asegurados. ¿A quién lo vamos a asegurar? A los que están en planilla. Los que están en planilla. ¿Sí? ¿Y quiénes están en planilla? Todos los profesores, administrativos, directivos, personal de servicio, mejor dicho, los trabajadores dependientes. Dependientes. Dependientes quiere decir que están en el derecho laboral, que cumplen una jornada. Nos hacen algunas preguntas. Sí, pero yo tengo 5 profesores con recibo de honorarios. ¿El profesor podrá dar recibo de honorarios? ¿Quién me dice? Nota para el que me contesta. Un profesor. No se puede, profesor. No puede. No se puede. Ya ve, buena nota. Ya nota, Yanela, las personas que me han contestado. No, está totalmente prohibido. Totalmente prohibido que a un profesor se le pague con recibo de honorarios. Y estamos hablando del Sistema Nacional de Pensiones.
Imaginémonos que lo tienen 4 o 5 años con recibo de honorarios y creen que está bien. Se quejan, entonces le dice, ¿sabe qué? En función a primacía de la realidad, usted ha tenido que ponerlo en planilla y ahorita tiene que depositar todo lo que no le ha descontado por sus aportes. Y les ganan, ¿no? Les ganan. Entonces, no abusar del recibo de honorarios. Los profesores se le tiene que pagar en planillas, no por recibo de honorarios. Entonces, pero volviendo a nuestro tema, asegurados obligatorios son los trabajadores de actividad privada y por eso que le recalco, los que están en planilla y los que están dictando clases por A o B, que ojalá no tengan ustedes nadie, y están con recibo de honorarios, tienen que ponerlo en la planilla para corregirse ya después de esta charla. Después hay otros asegurados facultativos, pero no lo tocamos el tema porque no es del caso. Pero también hay asegurados facultativos que estuvieron en planillas o que tienen recibo de honorarios, ¿no? y continúan pagando y entran como trabajadores, como aportantes libres para el Sistema Nacional de Pensiones. Por eso se llama facultativos. ¿Y qué beneficio nos da el sistema pensionario? En este caso estoy hablando del Sistema Nacional de Pensiones. Los beneficios, cuando hablemos de las AFPs, son los mismos. Todos dan pensión de invalidez. ¿Sí? Pensión de invalidez. ¿Qué quiere decir? Que en el Sistema Nacional de Pensiones le pasa algo a un trabajador, se queda inválido, ¿sí? Temporal o permanente, en este caso permanente, entonces el sistema le paga. No está jubilado, porque tiene 30, 35 años. Se queda inválido por un accidente o por lo que sea, porque hay enfermedades que también te dejan inválido. Entonces, no tiene derecho a pensión, porque la pensión es a los 65 años de edad y 20 años cotizando. Entonces, pero le dio una invalidez 30, 35, 40 años, entonces se hace cargo el Sistema Nacional de Pensiones y le da la pensión de invalidez, que es un procedimiento, pero se dan cuenta, aportó 3, 4, 5 años y ni Dios quiera, pero solo para el ejemplo, se queda inválido, el sistema se hace cargo con pensión de invalidez, que no es pensión de jubilación, sino de invalidez. Y lo otro, lo más fuerte, el Sistema Nacional de Pensiones, es la pensión de jubilación. Y regla general, para poderse jubilar, se necesitan 2 requisitos básicos. Edad, 65 años. Edad, 65 años. Años de aporte, mínimo 20. Eso quiere decir que esos 2 requisitos deben cumplirse. Y tengan mucho cuidado, porque a veces se cometen errores, contratan personas de confianza y dicen a los 55 años o a los 60 años, yo puedo recibir a un trabajador que nunca estuvo en el sistema pensionario, ni en el Sistema Nacional de Pensiones, ni en la AFP. Nuevo, está nuevo. Recién va a entrar a planillas. Mejor dicho, es 0 kilómetros. Ha podido trabajar de manera independiente, pero para la planilla está nuevecito. A los 60 años de edad. ¿Sí? ¿Y qué dice la ley? Que para jubilarse se necesita la edad, 65 años y mínimo 20 años aportando. 20 años. ¿Se dan cuenta? ¿Hasta cuántos años tendrían que tenerlo? Hasta los 80. Porque no lo pueden sacar. No lo pueden sacar porque la ley te dice, tú le aplicas la jubilación obligatoria y automática cuando tiene 70 años y derecho a pensión. Porque si no tiene derecho a pensión, tienes que aguantarlo hasta los 80, 85. Porque no tiene el tiempo, tendrá la edad, pero no el tiempo de años cotizados. Entonces tengan cuidado cuando van a tomar personal ya mayorcito. Ahí nada más tengan cuidado. Pero si entran pues de 25, 30 años, sobrados, llegan a los 20 años cotizando y a la edad mínima que se necesita, 65 años. Esto quiere decir que el trabajador a los 65 años y tiene 20 años cotizando,
y ya tiene derecho a pensión. Si él quiere, si el trabajador quiere, cobra su pensión. Pero en el Sistema Nacional de Pensiones, para jubilarse, tiene que retirarse. Ahí les exigen retirarse, aunque sea un retiro transitorio. Saca su pensión y si es un buen profesor, ustedes lo vuelven a contratar y puede seguir trabajando con una fórmula que lo vamos a ver más adelante. Pero sí puede seguir trabajando. Ya tiene pensión. Si el señor tiene 65 años y no se jubila, sigue trabajando muy bien. Llega a 70 años y quiere seguir trabajando, y ustedes entonces en ese caso, ¿qué le dicen? Le aplican lo que se llama la jubilación obligatoria y automática. Porque la ley dice que si llegas a 70 años, el empleador está en su derecho de aplicarle la jubilación obligatoria y automática. ¿Qué quiere decir? Que a este trabajador, cuando va a cumplir 70 años, como regalo de cumpleaños, le tenemos que mandar, que lo digo a manera de broma, le tenemos que mandarle una carta diciendo que hasta acá nada más va a trabajar y le agradecemos porque ya no podrá continuar laborando, porque ya cumplió la edad para la jubilación obligatoria y automática. Y con eso se jubila. Ahí no hay que quiero un añito más, 2 añitos más. El empleador tiene todo el derecho de obligarlo a jubilarse. Pero si ustedes dicen, pero la ley dice a los 65 años, ese si el trabajador voluntariamente quiere. Pero si ustedes lo obligan a jubilarse, cometen un error, le dicen, no, usted se jubila, le mandan una carta y inicia su proceso de jubilación, entonces tremendo error, porque la ley dice que en ese caso el empleador tendrá que asegurarle que sus ingresos del trabajador sean un 80% de su sueldo de referencia, ¿sí? Pero cuyo monto sea sumado entre la pensión y la diferencia tendría que pagarle el colegio. Uy, de por vida. Entonces, nunca vayan a cometer el error de que un trabajador tiene 65 años, ustedes lo obliguen a jubilarse. No lo obliguen. Si en el Sistema Nacional de Pensiones, eso es una falta que en contra del colegio, porque tendría que pagarle de por vida una diferencia de ingresos. De por vida. Imaginemos que gana 4.000 soles. ¿Se da cuenta? Y hay que pagarle. Pero hay topes también, hay fórmulas. Hay fórmulas. Lo que yo quiero dejar el mensaje es que a los 65 años el trabajador se puede jubilar de manera voluntaria. Pero se retira del colegio. Y si ustedes lo necesitan, lo vuelven a contratar con nuevo sueldo, nueva jornada, pero entra como nuevo. Y sigue aportando, porque en este Sistema Nacional de Pensiones se funda en el principio de solidaridad, fondo común. ¿Sí? Si vuelves a trabajar, cobres lo que cobres, seguirás aportando. Sí, pero yo ya tengo mi pensión, sigues aportando. Y además, en tu pensión también te descuentan. Pero es así es la ley. Pensión de jubilación, también hay algunos casos especiales de pensión adelantada. Son casos particulares, está en función a la edad del hombre, de la mujer, hace 55 años de edad, por ejemplo, a los hombres y a los 50 años a las mujeres. Hay varias fórmulas de pensión anticipada. ¿Qué quiere decir pensión adelantada o anticipada? Es que antes de los 65 años, por alguna razón especial, el trabajador decide jubilarse. Hay procedimientos que se tienen que cumplir, pero eso es anticipado. Esa es una decisión del trabajador. Otro beneficio que nos da el Sistema Nacional de Pensiones es la pensión de sobrevivencia. Esto quiere decir que cuando sobrevivencia es cuando fallece el titular, el trabajador en este caso. El aportante fallece y entonces deja sobrevivientes, que puede ser cónyuge o hijos menores de edad. Entonces, en ese caso, si deja viuda o viudo, ¿no es cierto? Viuda, entonces le dan una pensión al cónyuge asegurado. Sí, pero cónyuge,
quiere decir que es el que es casado, ¿cierto? Pero hay algunos que no son casados. Ese se le conoce con el nombre de concubinato. El Código Civil lo ampara. Es decir, se han juntado, tienen hijos, bienes comunes, viven juntos, 2 años o más, sencillamente hay concubinato, lo que se llama unión civil de hecho. No hay que estar casado con la nueva ley. El concubinato se ha puesto difícil antes, ¿no? Ahora, para que ejerza sus derechos, tienen que ir por el notario, para el concubinato. Firman que están viviendo juntos, no están casados, el notario les cobra su dinero, le hace una minuta y se registra, y es como un matrimonio, pero se conoce como concubinato por el Código Civil. Sí, pero tiene cónyuge y se presenta una concubina. Cónyuge es casado. No se puede presentar concubina, porque no tiene que, para que haya concubinato tiene que estar libre de matrimonio, porque si está casado y se separó de su señora o de su esposo y se junta en el tiempo con otra persona, ¿hay concubinato? No, porque no se ha divorciado. ¿Sí? No se ha divorciado. Sencillamente, ahí, ¿quién manda? Para el derecho a quién lo ampara, con la persona que está casada. Así esté separada 10, 15, 20 años. Entonces, la pensión de sobrevivencia, primero hemos comenzado con el corazoncito, su corazón del trabajador, que es su viuda. O viudo también, cuando muere la trabajadora. Luego, de ese amor nacen los hijos, ¿cierto? Y viene pensión de orfandad para los hijos menores de edad. Entonces, tienen derecho hasta que sean ciudadanos. Y los hijos mayores de 18 años incapacitados, minusválidos, tienen derecho protegido de por vida, la pensión de por vida. Pensión de ascendientes, estos son padres, pero a falta de de la esposa, del cónyuge o conviviente y de hijos, se puede dar la pensión a los padres, a los ascendientes, siempre y cuando hayan dependido del trabajador. Eso lo gestiona. Yo les estoy dando solamente conocimientos generales porque tienen ustedes que saber para lo que es para la labor de orientación en caso necesario del trabajador, ¿no? Cuando ya el caso se pone bravo, entonces entra el especialista y es mejor que busque un tramitador para que les apoye. Finalmente, en el Sistema Nacional de Pensiones también hay el capital de defunción. Este capital de defunción, no hay herederos, no hay sobrevivientes, no hay nada, entonces le dan un capital a la persona beneficiaria en orden excluyente, ¿sí? Al cónyuge, hijos, padres, hermanos de 18 años. Y acá hay algo que yo les decía, ley que promueve la actividad laboral de pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones. Antes de la ley 28678, que salió en el año 2006, estaba prohibido que un jubilado de la 19990 trabaje. No podía trabajar. Pero a partir del 2006, se faculta a los jubilados a trabajar, pero le pone una condición. La condición que le pone es que la pensión más la remuneración o retribución no debe superar el 50% de la unidad impositiva tributaria. Esto quiere decir que la unidad impositiva tributaria para este año está a 4.400, 50% de 2.200. Creo que respondí un poco una pregunta al respecto. ¿Qué quiere decir el ejemplo? Si ganara 3.000 soles, ¿no? Y se jubiló, ya está jubilado, ¿le podríamos pagar sus 3.000 soles? Ya no, porque el 50% de la UIT es 2.200. Mejor dicho, debería ganar como máximo 2.200. Y por la misma jornada, si el trabajador acepta, por supuesto, porque no pueden pagarle más porque la ley prohíbe, pero nadie va a querer aceptar, ¿sí?, que le bajen el sueldo.
pero no le están bajando porque ustedes quieren bajarle, sino porque la ley prohíbe pagarle más. ¿Y qué sucede si le pagan más? Lo ponen en peligro al jubilado, que le pueden llamar para decirle que está infringiendo la ley porque está ganando más del 50%, sus ingresos son más del 50% de la UIT. Y ojo, estamos diciendo que el 50% de la UIT, en este caso es 2.200. Pero si su pensión fuera 800 soles, ¿cuánto tendríamos que pagarle? 1.200. ¿Y va a querer trabajar por 1.200? ¿Se dan cuenta? Si le pagaban 3.000. Entonces, no vayan a cometer el error de llamarlo a trabajar y que siga ganando lo mismo. Porque en cualquier momento le cae el Sistema Nacional de Pensiones y les hace devolver las pensiones y los obliga a regularizar. Señor Lincoln, ¿puedo hacerle una consulta? Por supuesto, con todo gusto. ¿Cómo saber que ese trabajador está en la 1990 y no en la 2530? A ver, la 2530, ojo, es una ley muy antigua para los trabajadores del Estado que se cerró, creo que en 1989. Cerró por ahí, mejor dicho, ya nadie ingresa por ahí, de la 2530, ya nadie ingresa. Hay todavía pensionistas, pocos quedan, ¿no? Imagínense, el 81 creo que se cerró, si mal no me equivoco, el año 1981. Hay pocas, pero que ya estaban jubiladas y estamos en el 2021, ya casi no queda. Pero todavía habían trabajado, se cerró, decía, ¿qué quiere decir? Que ya no entraban más trabajadores, pero venía gente que estaba ya en ese sistema y que duraron 15, 20 años más todavía trabajando y se están jubilando. Entonces, los de la 2530 lo administra el Estado. Lo que nosotros tenemos que preguntar en las fichas es, ahí les hablé de las fichas, ¿se acuerdan del T-registro? Cuando hablamos de las fichas y les enseñamos que en esa guía que tienen ustedes, ahí les he puesto los modelos de fichas, que no obedece, ese modelo no es de una ley ni de la SUNAT, sino es que nosotros, nuestra empresa, el EPM, lo ha hecho teniendo en cuenta en función a los dispositivos legales que recoge todas las exigencias de la SUNAT para el T-registro, para la planilla, y ahí se ponen los datos, y ahí se pregunta. Ahí hay una pregunta que dice, sistema pensionario, diga usted si está en la 2530, en el Sistema Nacional de Pensiones, en la AFP. Ahí lo van a encontrar. Dos. ¿Qué pasa si el trabajador está mintiendo? Porque nos puede decir que... Tiene carácter de declaración jurada, si está mintiendo es su problema, como la declaración de quinta categoría, que si trabaja en un sitio, en el colegio, y puede trabajar en 2 o 3 sitios más, y ustedes le dicen que declare sus otras rentas, y el trabajador declara y dice, miente, mejor dicho, dice, no trabajo en otro sitio. ¿Qué vale si en caso de una fiscalización? ¿Usted cree que la SUNAT le va a multar a ustedes? No, porque él declaró. Claro. Él declaró, tiene carácter de declaración jurada. Lo mismo los datos. Y por eso que decimos que esas fichas debe llenarlo a puño y letra el trabajador. Porque si lo llena otro por ayudarle o porque lo haga más rápido, dice, mire, ni siquiera es mi letra. ¿Se da cuenta? Pero es tu firma. Pero es tu firma de que lo llenen a puño y letra los trabajadores. Entonces hay que protegerse también. Entonces, otra forma de buscar del sistema previsional, si están en la 1990 o en la AFP, es entrar a los portales de la Superintendencia de Banca y Seguros. Ahí sí están registrados. ¿Sí? Ahí sí, de las AFPs. Ahí se ve, con el DNI, ahí se ve si está en el Sistema Nacional de Pensiones o está en la AFP, pero no dice de la 2530. ¿Por qué no dice de la 2530? Porque la 2530 no te prohibía, si te pasabas, tenías tu pensión de la 2530, no te prohibía que estés en el Sistema Nacional de Pensiones y podrías tener otra pensión. Pero si estás en la AFP, ya no puedes estar en las dos, en el Sistema Nacional de Pensiones ni en la 2530. ¿Por qué? Porque dice, ya eres jubilado y no te descuenta. Claro. ¿Te dan cuenta?
Entonces, más o menos, Noemí, la pregunta está respuesta. ¿Le hemos respondido? Está claro. Gracias, señor Lincoln. Perfecto. Entonces, ley que promueve, entonces estamos hablando que sí pueden trabajar los jubilados de la ONP, o sea, del Sistema Nacional de Pensiones, pero hay que tener en cuenta esta restricción que dice que comparar con el 50% de la unidad impositiva tributaria, no pasar entre sus ingresos por concepto de jubilación y lo que el colegio le tenga que pagar. Entramos al sistema privado de pensiones. El sistema privado de pensiones es paralelo, se crea después al Sistema Nacional de Pensiones. ¿Para qué lo crearon? Justamente para que haya una oportunidad en el sistema privado, de empresas privadas, porque el sistema privado de pensiones, como su nombre lo indica, lo crean empresas privadas, no interviene el Estado, lo supervisa sí, lo controla sí, pero no interviene en las tasas, en las formas de captar sus trabajadores, no, los deja libres como cualquier mercado, indudablemente, para que se hagan competencia entre ellos, entre esas mismas AFPs del sistema privado de pensiones, ¿sí? Para que entre ellos se haga la competencia en función a su calidad de servicio, a sus costos, cuánto cobran de cuota por lo que se llama el seguro, o por manejo de la cuenta. Ahí es el pleito. Entonces, para captar, el trabajador busca el que le cobra mejor, o sea, el que le cobra menos, le da más facilidades. Pero ese sistema privado de pensiones funciona, comienza a funcionar desde junio de 1993, pero ya desde el año 92 sale la ley con el presidente Fujimori y crea este sistema basado en el sistema chileno, pero lo incorporan al Perú, lo van mejorando, lo hacen más a nuestra realidad y comienza a correr paralelo al Sistema Nacional de Pensiones. Y prácticamente, como era nuevo, y ese es marketing, dieron facilidades para pasarse, te aumentaban el sueldo si te pasabas los primeros años, mejor dicho, te incentivaban para que entres al sistema privado. Y la gente se fue pasando y pasando al sistema privado de pensión. Entonces, y comenzó a funcionar. ¿Para qué cosa es este sistema privado de pensiones? Es justamente igual que el Sistema Nacional de Pensiones, para aportar dinero para que nos conceda los beneficios de jubilación, de sobrevivencia, de sepelio, de orfandad. Los mismos beneficios, pero que podrían ser mejor, porque es en función ¿a qué? Al monto de aportes que cada uno tiene, porque esto funciona de acuerdo a la cuenta individual capitalizable, ¿sí? Es una empresa privada, está a cargo de empresas privadas que se conocen con el nombre de la AFP, y lo que nosotros aportamos es de capitalización individual, una cuenta individual. Es decir, si gano poco, aporto poco. Ejemplo, 1.000. Ya voy ganando 2.000, aporto sobre 2.000. Gano 4.000, aporto sobre 4.000. Gano 10.000, aporto sobre 10.000. Gano 20.000, aporto sobre 10.000. Va a mi cuenta. Ahí no hay fondo común. Entonces, más gano, más aporto. Sí, pero soy joven, tengo 20 años, 25, recién estoy trabajando y yo no sé cuánto va a ser. Tu grado de empleabilidad, cómo te proyectas. Si vas a ser un buen profesional, seguro que vas a ganar mucho más, y te recomendaría el sistema privado de pensiones porque va a tu cuenta individual. La otra es cuenta mancomunada, fondo común, principio de solidaridad del Sistema Nacional de Pensiones. Esta no hay principio de solidaridad, lo mío es mío. Y cuando me retire me darán todo mi fondo, poco o mucho, pero es lo que yo ahorré. Es un ahorro. Entonces, ahorro ahorro entre comillas, pero en realidad es una inversión para la jubilación, porque lo que hace las AFP lo invierten para que ganen. Por eso que puede subir, puede bajar.
el fondo, la rentabilidad. Por ejemplo, con la pandemia todo se ha caído. El año 2008, cuando se cae el sistema financiero en los Estados Unidos, se hundieron todos los sistemas de pensiones. Pero se recuperan en el tiempo. Todo lo que es a largo plazo se recupera en el tiempo. No nos debe asustar. Entonces, pero este sistema privado de pensiones, entonces, es la diferencia con el Sistema Nacional de Pensiones, es que el Sistema Nacional de Pensiones va a un fondo común, no se sabe de quién es, ni cuánto le va a tocar a uno. En cambio, el sistema privado de pensiones va a una cuenta individual, es propio. Todo lo que yo descuente, el 10% de mi sueldo, se irá a la cuenta personal. Entonces, por eso... Pero además da otra facilidad, y hay mucha gente que lo hace, ¿eh? No solamente aporto mi 10%, sino también de manera voluntaria puedo seguir aportando. Mire, y voy a tener aportes voluntarios. Un momento a esperar al doctor Lincoln, ya está por ingresar, está solucionando unos problemas técnicos. Mientras tanto, les quería compartir el evento que vamos a tener la próxima semana. Es un webinar gratuito para todos ustedes, miembros del PROCEP. Es el miércoles 20 y el jueves 21. Es indispensable su asistencia porque se les va a considerar para la certificación que van a tener de este curso, ¿no? Es un solo link el que les ha llegado en su correo el día de ayer para que se registren. Con un solo link entran los 2 días, ¿no? Son importantes. El primer profesor es un profesor especializado en educación empleando la robótica. Y la segunda profesora es la profesora Leal Sumón, ¿no? Es especializada en tecnología también, tecnología en el aula. Cualquier duda o consulta, ahí les envía un correo, si no me escriben por el chat. La hora es de 5 a 6 y media. 5 a 6 y media. Es gratis para todos ustedes, ¿no? Para todos, parte del proceso, parte del curso. No se va a dar una constancia específica por este evento. La constancia va a estar dentro de la certificación que tengan en el curso, ¿no? Por eso es importante que asistan. Va a ser una metodología más de tipo conversatorio. Como ven, es un tiempo razonable y es solo un ponente. Así que ahí vamos a tener tiempo para hacer preguntas, consultas y quizá, pues, ¿no? Quién sabe, de repente algún tipo de dinámica que los profesores puedan. Ahora seguramente está por conectarse el profesor, justo y entró su asistente. Cualquier duda o consulta me avisan por chat. Gracias. Gracias. Ya, doctor. Sí, Disculpen, Sí, profesor. Disculpen Sí, estas interrupciones de la tecnología, o parece que ya la tecnología me quiere jubilar. No. Sí. Es Entonces, parte. es increíble la tecnología. No, pero nos ayuda un montón, ¿eh? Nos ayuda bastante. Si no, imagínense qué hubiera sido de las clases, ahí se fatal, ¿eh? Sin clases todo el año. Sí. Ya, entonces estamos viendo del sistema privado de pensiones. Disculpen la interrupción. Entonces, nosotros lo que decimos es que
siempre tenemos que, para decidir estar en el Sistema Nacional de Pensiones o la AFP, primero es de cuenta del trabajador, pero la ley obliga a instruir al trabajador para que tome una decisión adecuada, sobre todo cuando es nuevo, porque cuando ya viene afiliado, ya está afiliado, pues. Pero cuando es nuevo hay que instruirlo. Y es por eso que en este caso le recalco más, porque si no uno instruye, si no da un boletín y toma una mala decisión, hasta lo pueden quejar a uno que no actuó con la orientación y no le dio el boletín y tomó una mala decisión. Entonces, por eso que estamos hablando acá, que en este caso el sistema privado de pensiones, sí, nos quedamos en que podríamos, además de los aportes que la ley nos obliga del 10% del sueldo que ganamos, entonces podríamos tener los aportes voluntarios para el que tiene. Y les decía que mucha gente lo hace, le van agregando. Y estos fondos tienen que características, tanto como los voluntarios como los obligatorios, son fondos inembargables. O sea, es el mejor ahorro, porque es inembargable. Porque si uno lo pone en el banco, lo pueden embargar. Pero si lo pongo en la AFP ahorro, es inembargable, porque es para mi jubilación cuando me retire. Y cuando tenemos un trabajador nuevo, muchas veces no lo saben. Saben que existe el Sistema Nacional de Pensiones, que le llaman jubilación del Estado. Saben que existe las AFP, Sistema Privado de Pensiones, lo saben, pero no pueden decidir. Entonces nosotros, como les decimos como regla general, el trabajador... Paulo. ¿Sí? Sí, mamacita, para que vaya. Ya, entonces seguimos. Entonces, las variables a tener en cuenta para decidir es la edad, una de las variables, para decidir sobre el sistema privado de pensiones, en este caso. Mientras más joven es, comienza a trabajar a los 21, 20, 30 años, 35, sencillamente tiene más horizonte de aportes y tener una posibilidad de una mejor pensión. Y lo otro que le hablábamos, grado de empleabilidad. ¿Cuál es tu horizonte como profesional? ¿Te vas a proyectar a ser un trabajador que te conformas con lo que tienes o te vas a esmerar a trabajar y ganar más? Y si ganas más, aportarás más. Yo quiero ser un excelente profesional, ganar bien y tener una buena pensión. Entonces, se proyectan a ganar más y por eso le llamamos grado de empleabilidad. Tienen un mejor horizonte, una mejor posición, porque piensan y deben ganar más, porque no solamente tienen que pensar, sino tienen que estudiar, capacitarse, tener cualidades especiales, actitudes, aptitudes, y ganan más, porque hoy así se califica a la persona y así se mueven los sueldos. Y si gana más, aportará más. Entonces esas son las variables. Una consulta. Sí, perfecto. Disculpe, quisiera saber cuál es el procedimiento que se tiene que realizar para realizar ese aporte voluntario si en caso quiere, no sé, de manera a la AFP, ¿no? Sí. Si yo en caso quisiera depositar a la AFP, ¿cuál es el procedimiento? ¿Tengo que hablar directamente con la AFP o cuál es el procedimiento? A ver, el aporte voluntario, si uno decide hacer aportes voluntarios, también puede solicitar a su empleador para que le descuenten la planilla. Está autorizando un aporte voluntario. Pero ojo, aporte voluntario, dices tanto por ciento de mi sueldo o qué monto. Son aportes voluntarios que van en un formulario especial. Correcto. ¿Y también pongo ahí el plazo o...? No. Después tengo que mandar... Si tú dices aporte voluntario, por un año vas a aportar, por decir, 200 soles. Un año. Entonces, para que se descuente durante ese año ese aporte voluntario. Si dice hasta cuando yo les diga lo contrario, me descuentan 200 soles. Se cumple eso, porque es voluntario. Correcto, gracias, doctor. Ya, gracias. Entonces, el plazo para decidir, hay que ver que tenemos, cuando postula a un trabajo en un colegio, bueno, y en toda empresa, hay dos tipos de trabajadores. Uno que llegan
ya con experiencia están trabajando en otro lugar y otros que vienen por primera vez a trabajar. Son totalmente nuevos. Los que vienen por primera vez quiere decir que no están afiliados a ningún sistema previsional, ni al Sistema Nacional de Pensiones, ni a la AFP. No están afiliados. Entonces hay que tener cuidado con ellos, porque ahí la ley nos dice que de manera obligatoria, cuando un trabajador es nuevo y no está afiliado ni al Sistema Nacional de Pensiones, ni a la AFP, hay que darle lo primero información a través del boletín informativo. Este boletín informativo. Ese boletín informativo salió por dispositivo legal y ustedes lo van a encontrar en la página web del Ministerio de Trabajo o en SUNAFIL. Ahí está. Lo que tienen que hacer es o lo mandan por correo o lo imprimen y le dan con cargo que ustedes cumplieron. Trabajador nuevo que no está afiliado al sistema previsional, ni al Sistema Nacional de Pensiones, ni el AFP. El no entregarle es una falta sujeta a multa, falta grave, sujeta a multa. Entonces, entra un trabajador nuevo y el empleador tiene 10 días, ¿sí?, contados a partir de que le di el boletín. ¿Y cuándo le debo dar el boletín? Los 5 primeros días que ingresó. Ingresa desde el 1 de febrero. 5 días tengo dentro de 5 días para darle el boletín. Regla general, le tenemos que dar cuando llegamos la ficha de registro, le damos las fichas y le dice, fírmame el cargo, te estoy dando el boletín. Para nuevo que no tiene sistema previsional, porque si es un nuevo en el colegio, pero que ya viene afiliado o al Sistema Nacional de Pensiones o la AFP, ya no es nuevo para el sistema previsional. Entonces, ya no le van a dar el boletín, porque en caso que les fiscalizarían, ¿le dio el boletín al otro trabajador? No, porque acá dice para los nuevos. Porque el otro ya está afiliado. Ya lo único que hacemos es recoger su afiliación para continuar aportando. Entonces tiene 5 días para darle. Acostúmbrense a darle al momento que lo contratan. ¿Sí? Porque uno lo contrata y la ley dice que dentro de las 24 horas, o sea, dentro del primer día de ese contrato, uno tiene que informar al T-Registro. Y en el T-Registro te están pidiendo la información referida al sistema previsional. Si estás en el Sistema Nacional de Pensiones o en la AFP. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos que afiliar. Dale el boletín que lea y afiliarlo en el mismo día. De no ser así, lo mandamos que está en la AFP, pero que está en trámite, porque tampoco eso a veces no es rápido. Pero se está haciendo online inmediatamente. Las tecnologías, las TIC nos ayudan mucho. El mismo día se puede hacer todo. De tal manera que cuando se inscriba en el T-Registro, estén con los datos completos de acuerdo a la ficha, que otra vez les digo, lo tienen ustedes el modelo en la guía que se les ha colgado en el consorcio. ¿Qué pasa si se afilia al sistema privado de pensiones y puede regresar y quiere decir después de un tiempo, sí, pero yo no me gusta la AFP, quiero pasarme al Sistema Nacional de Pensiones? Si se afilia al sistema privado de pensiones, a la AFP, y después de 2 meses dice, no, yo quiero pasarme al Sistema Nacional de Pensiones, es irreversible, ¿eh? El que se afilia al sistema privado de pensiones está firmando un contrato, excepto doctor. Ya, muchas gracias. Ya me está poniendo nervioso. No, tranquilo. Así está. Ya traje mi tacita de manzanilla.
Para estar tranquilo. Sí. Ya, entonces estábamos hablando que el sistema privado de pensiones, ¿sí? Para el sistema privado de pensiones, para afiliarse, hay que informarle al trabajador nuevo, conforme le señalamos, ¿no? Hay que dar el boletín y entregándole el boletín se ha salvado la responsabilidad. En caso de fiscalización debe tener cargo el colegio y un archivo donde está guardando en caso de fiscalización que el trabajador nuevo ha recibido la información necesaria para afiliarse. Porque de no ser así, si se afilia mal, la multa no es para el trabajador, es para el empleador, por no haber sido informado para que tome la decisión adecuada. La multa, y es falta grave. Peor si nosotros lo afiliamos a lo que él no quiere, porque no le informamos. Pero ¿qué es lo que pasa? El trabajador pasan los 10 días y no nos dice nada. No nos dice dónde lo vamos a afiliar. ¿Sí? Pasaron los 10 días. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Afiliarlo en el sistema privado de pensiones, en las AFP. Así dice la ley. Entonces, ya pasó los 10 días, no me han dicho nada, sencillamente ya no espero y lo afilio en el sistema privado de pensiones. No dijo nada. En consecuencia, no hay ninguna responsabilidad. Yo le di el boletín, ahí está el cargo, le di que tiene 10 días y ya estamos en el día 15, yo tengo que hacer la planilla, tiene que estar afiliado y por lo tanto son más de 10 días y la obligación del empleador es afiliarlo en el sistema privado de pensión. Se acabó. Le guste o no le guste, así dice la ley. La remuneración asegurable es la misma, lo hemos analizado tantas veces. La remuneración asegurable es el total remuneraciones de lo que gana el trabajador de carácter permanente, su sueldo, esa es la remuneración asegurable, porque hay conceptos que no son remunerativos, esos no son asegurables, ¿sí? ¿Cuánto se aporta? Se aporta el aporte obligatorio, el que va a la cuenta individual capitalizable es el 10% de la remuneración asegurable. Para la prima de seguro es en caso que hubiera una invalidez antes de la jubilación, entonces le van a dar ahí una renta, le van a pagar por invalidez, y a partir de este mes, como que se hubiesen puesto de acuerdo todas las AFPs, y a partir de este mes es 1.74 para prima de seguro de todas las AFPs. Antes todos tenían variables, cobraban según su criterio, ¿no? Ahora, a partir de enero de este año es 1.74. La comisión, ahí sí es de cada AFP. La comisión, todos los trabajadores nuevos entran con la comisión mixta. Quiere decir que aportan parte sobre su sueldo bruto y otra sobre el manejo de sus fondos. Le cobran de comisión. Le cobran comisión, ¿no? El aporte es sobre el bruto, pero la prima de seguro de vida es sobre el sueldo bruto. Y la comisión por el manejo por administrar su fondo de pensiones, por el manejo de sus dinero que depositan en su cuenta, los trabajadores nuevos les cobran comisión mixta, es decir, una sobre lo que se llama el aporte de su sueldo mensual y otra sobre el fondo que tienen depositado. Eso lo maneja la AFP. Y miren, un repaso muy sencillo sobre qué se hace con los aportes. El trabajador aporta el 10% de su sueldo. El empleador es el que le descuenta en la planilla, es el trabajador. Este señor trabajador tiene una cuenta individual capitalizable. Del 10% entra su cuenta, aporta para el seguro, aporta para la comisión, para el manejo del fondo, eso es gasto, eso va a otro. Pero el 10% de su sueldo va a la cuenta individual capitalizable. Luego viene el otro aporte que se llama prima de seguro. Y ¿sí? No se olvide que el 10% es el ahorro
o la inversión para la jubilación. El resto es gasto, como la prima de seguro, que estamos hablando que es 1.74 a partir de este mes. Eso es en caso de invalidez, o sea, antes de la jubilación, para sobrevivencia o por gastos de sepelio, antes de la jubilación. Y la comisión AFP, que lo estamos hablando de comisión mixta, todos los nuevos van ahí, esa es la ganancia que tendría la AFP por el manejo de sus fondos, que son millones, porque manejan millones y porcentajes, por más mínimo que sea de millones, es más. Entonces, este fondo, cuenta individual capitalizable, va a una inversión, lo administra la AFP, pero lo invierte. Y tenemos 4 tipos de fondos de pensiones en función a los años de edad que tiene el trabajador y cada uno de estos fondos, este tipo de fondo, pasa en función a la edad y mientras más edad tiene el trabajador, lo van colocando en un fondo de menos problema, de menos riesgo. Por ejemplo, el fondo 1, apreciación de capital. Entran todos los jóvenes. Ganan más porque lo invierten, pero pueden perder más. Nivel de crecimiento del patrimonio con alta volatilidad. El fondo 2, mixto. Crecimiento moderado, patrimonio con volatilidad media, menos riesgo. Cuando ya uno llega cerca de la edad para jubilarse, va al fondo 1, de 60 años para arriba. ¿Sí? De 60 a 65, porque a partir de los 65 ya se pueden jubilar. Ese es más estable. Mucho más estable. Ya no hay casi riesgo, casi es una tasa fija. No es como el primero, que puedes ganar más, pero puedes perder más. Porque acá ya en el fondo 1 ya estás cerca de jubilarte, y entonces ya no ponen en riesgo tu fondo. Y el fondo 0 ya es para los afiliados al cumplir los 65 años, lo ponen, ya lo aseguran. Ya no hay ni ganas ni pierdes, ya está, pero no baja. Ya no baja. Ya no, ahí ganas, te aseguran una ganancia pequeña, pero ya no hay el riesgo de perder, porque están cerca de la jubilación. Entonces, a mí me parece que está muy bien. Por ejemplo, ¿qué pasó el año 2008? No había este tipo de fondos. Cuando se cayó el sistema de pensiones y mucha gente se quiso jubilar, su fondo, por decir de 400.000, se fue a 200.000. Perdieron y bajó su pensión. En este caso, lo han mejorado y hay diversos fondos según la edad que uno tiene y la empresa, las AFP, se encargan de colocarlo para cuidar y minimizar el riesgo de inversión. A más edad, menos riesgo. Nuevos, más riesgo, pero más ganancia también o más pérdidas. Entonces, mire, ¿qué se hace con los fondos? Existe un empleador y el trabajador. El empleador hace la planilla, le descuenta y estos fondos van a la cuenta individual capitalizable. ¿Pero qué hace la AFP? La AFP lo trabaja, lo invierte. No es un ahorro común, es una inversión. Por eso puede ganar o puede perder el aportante. Pero la AFP, ahí está la competencia, será mejor la que consigue mayor rentabilidad de esos fondos, de esas inversiones, y crecen como toda inversión. Y en el tiempo, todas las inversiones crecen en el tiempo. En 10, 15, 20, 30 años crecen bastante. Y todo ese fondo que lo trabajan las AFP, cuando ya llega el momento de jubilarse, entonces les sirve para la jubilación, que eso ha cambiado también, ¿no es cierto? Ha cambiado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Ya tenemos la jubilación, que como en el sistema privado se necesita tener 65 años, pero en las AFP no te ponen la condición que tengas 20 años aportando. En el sistema privado no te ponen la condición, eso es otro beneficio. Eso quiere decir que si entraste a los 65 años trabajando, ¿sí? Y a los 70 le puedes aplicar jubilación obligatoria y automática, ¿puedes aplicar? Sí,
porque tendrán pensión chiquita, pero tienen. Chiquita, pero tienen pensión. Pero la forma de retirar últimamente cambió. Últimamente cambió que se puede retirar el 95.5 del total de nuestros fondos cuando uno ya se va a jubilar. Mejor dicho, me quedo sin pensión, llevo todo el dinero ya bajo responsabilidad de la persona o de la persona que ha estado cotizando, dueña de la cuenta individual capitalizable, ¿sí? Pero se queda sin pensión. Pero también puede decir mixto, parte lo dejo para mi pensión y la otra parte lo llevo. Decide, mejor dicho, decide el trabajador. Los beneficios son los mismos, digamos, la pensión como el sistema privado de pensiones. Pensión de invalidez, igualito, ¿sí? Si antes de la edad de jubilarse tiene algún problema, se queda inválido, le dan pensión de invalidez. Pensión de sobrevivencia, si fallece, le dan a los herederos pensión de sobrevivencia. Y gastos de sepelio, si no hubiera quien, le dan también su gasto de sepelio. Lo que tenemos que ver, y esto tiene a colación con las preguntas que han hecho ustedes, fíjese, hay trabajadores que están afiliados al sistema privado de pensiones o al sistema nacional de pensiones. Pero vamos a ver, en este cuadrito, responde un poco a las preguntas que hicieron anteriormente sobre pensiones. Hay trabajadores de la 2530, que son trabajadores del Estado. Pueden figurar en la planilla si siguen trabajando, pueden figurar de nuevo en una planilla del sector privado. Mire que estos son trabajadores de la 2530 del Estado. Se jubilan y pueden trabajar en el sector privado. Dice, sí, uno, si están en el Sistema Nacional de Pensiones. Si están en el Sistema Nacional de Pensiones. Es decir, si tienen una pensión de la 2530 y comienzan a trabajar o están trabajando en el sector privado, solo pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones porque el sistema privado de pensiones no acepta. Porque el sistema privado de pensiones dice, para descontarte, no tienes tú que no estar con pensión. Y como ya hay una pensión de la 2530, ya no te acepta. El otro caso, están en el Sistema Nacional de Pensiones, se jubilan. ¿Pueden continuar trabajando? Sí. ¿Y qué dijimos? Baja su sueldo, hay que compararlo con el 50% de la OIT menos la pensión, y eso es lo que podrían ganar. Si están en el sistema privado de pensiones y se jubilan, ¿pueden seguir trabajando? Sí. ¿Pero aportan? No, ya no aportan. ¿Se dan cuenta? Entonces, a los 65 años, llega a los 65 años y comienzan a cobrar su pensión. No avisan al empleador, porque ahí no hay que pedirle permiso al empleador. Ahí gestiona el trabajador directamente su pensión y lo único que comunican al empleador y le dice, yo ya tengo mi pensión y por lo tanto ya no le debemos descontar ningún aporte porque ya está jubilado. En el sistema privado de pensiones, todo jubilado puede seguir trabajando, pero ya no aporta. En el sistema privado de pensiones. Puede trabajar, pero ya no aporta porque tiene una pensión. Así lo dice la ley. ¿Sí? Como en este caso, sistema privado de pensiones, a cada rato lo vemos en los colegios. Llegaron a los 65 años, se jubilan o retiran el 95.5. Sí, si se jubilan y siguen trabajando, perfectamente. Figuran en las planillas, cobran su sueldo, pero no le hacemos ningún descuento. El trabajador para jubilarse en la AFP, si tiene 65 años de edad, ¿tiene que pedirle permiso a su empleador? No. No tiene que tener ninguna autorización. No le podemos decir, tú no me has avisado, porque es un derecho del trabajador. Lo decide, se jubila y lo único que es comunica que ya se jubiló para no descontarle los aportes, no retenerle los aportes, porque si se jubiló ya no se le puede descontar. Y si por A o B no comunicó y le descontamos, ¿la culpa de quién es? Del trabajador que no comunicó
y tendrá aportes en exceso que lo puede reclamar. Y la AFP le devuelve. No es culpa del colegio. La AFP sencillamente le devuelve. No, que ustedes me descontaron. Tú no me avisaste. Y por último, si le avisaron y se olvidaron de descontarle, tampoco es malo, porque la AFP le devuelve directamente al trabajador. Aportes en exceso, aportes que ya no deberían hacerse. Doctor. ¿Sí? Una pregunta en el caso anterior. Sí. Cuando usted dice que el trabajador de manera voluntaria o ya ha cumplido sus 65 libremente, ya pues ve su jubilación. En el caso del colegio tenemos 2 trabajadoras pasados los 65 años, uno con 66 y otro con 67. Y ellas dicen que para que no les afecte en este caso su salario a un futuro, deben cumplir 70 años. Pero con toda esta situación de riesgo, ellas son personas vulnerables. Ellas no pueden hacer un trabajo, son personal de apoyo, no pueden hacer un trabajo presencial. Entonces, ¿qué hace una de ellas? Ha pedido que el colegio le permita sacarse un certificado, sí, hacerse un chequeo médico y venir con un certificado para continuar sus labores. ¿Eso está permitido? Sí, legalmente sí. Bajo el trabajador de riesgo tiene una protección que no le podemos obligar, ¿sí? Y sería una falta obligarlo. Pero si bajo su riesgo dice que quiere trabajar y tiene su certificado que le permiten, sí le acepta. Sí le acepta. Pero lo que nosotros no tenemos que obligarlo. Si usted lo necesita y el trabajador tiene su certificado, su constancia de que se ha chequeado y que no tiene mayor problema y con los protocolos, eso sí, con los protocolos que son exigentes, sí puede trabajar, porque está ella, en este caso el trabajador, decidiendo, no lo estamos obligando y además ha presentado documentos que quieren trabajar. Pero siempre aún cuando así, disculpe, aún así hay un riesgo, porque cuando ella se traslada desde su casa al centro de trabajo, nadie sabe lo que puede pasar. No, el riesgo es inminente, más ahora con lo que estamos viendo. El riesgo, eso no se escapa a nadie por el salir, pero lo que estamos es cubriendo. Lo que debe quedar claro es que usted no lo está obligando. Así es, sí. O sea, el mensaje sería, no debo obligar a nadie, pero si lo necesita un trabajador y dice, yo ya quiero trabajar y lo necesita, y se ha hecho su chequeo, tiene su constancia, que sí está apto, que puede trabajar, y que el colegio cumple con los protocolos, es decir, por más que se vaya una sola persona, tiene que tomarle la temperatura y todos los protocolos que hay, su alcoholcito, su gel, su todo. Ya toallas de tela ya no se usan, van a estar prohibidas, toallas descartables, de papel, porque todo lo que es tela ahí puede quedar el microbio, ¿cierto? Entonces, si cumple con los protocolos, se minimiza el riesgo. El riesgo estaría en el traslado, tanto de ida como de vuelta, pero tiene una autorización del certificado, del profesional pertinente. Claro, doctor, además debe firmar una declaración jurada de no tener ninguna enfermedad que le impida, ¿no? Hay documentos en el reglamento de, ¿cómo se llama? El plan de vigilancia, ahí hay declaraciones juradas para los casos de que el trabajador quiera ir, ¿no? Él tiene que ver que no sea hipertenso, que no tenga ninguna enfermedad de alto riesgo. Entonces, si se declara y firma él todo esto e insiste, ya nosotros nos amparamos con esas declaraciones que deben estar dentro del plan de vigilancia. Sí. Muy bien, sí. lo que ha contado Juana. Por eso yo repito, lo que nosotros no podemos es obligar. Pero si el trabajador se quiere trabajar y usted lo necesita, no por ir, lo necesitarían y tienen todos los protocolos y se ha hecho sus chequeos y no está como
enfermedades pues, que no le permitan trabajar, ¿no es cierto? Si no son moderadas, entonces sí podrían ir, pero con los protocolos exigentes. Pero lo que no podemos hacer es obligarlos y decirle, ándate, porque son trabajadores de riesgo. Mi recomendación sería evitar, salvo en caso muy necesario, pero los trabajadores de riesgo tienen una protección especial. Al contrario, sería, decidimos hacer las clases presenciales, ¿sí? Si el Estado nos diría que ya podemos hacer la clase presencial, porque si nos obliga, el Estado no nos va a obligar, ¿eh? Hoy día habló el ministro, que el 15 comienzan con clases y que dentro de un mes, las primeras serán remotas y después serán ya semipresenciales o presenciales. Lo dijo así. No sé, ¿vieron la noticia? En el Estado. ¿Lo dijo o no lo dijo? Así. O sea que el 15 de marzo comienzan y por un mes será remoto. Quiere decir que de ahí para allá, de repente serán semipresencial o presencial. Eso es lo que va a hacer. Pero esa es una obligación en el Estado. En el sector privado lo van a dejar libre. A ver, lo van a dejar libre y ahí tenemos que tener mucho cuidado. Por eso que en el consorcio N veces les hemos señalado que debe sobreponerse, debe prevalecer la salud y protección de nuestros trabajadores a que obliguemos a regresar. Mientras no hayan las condiciones de salud, no lo podemos obligar porque un contagio de 1, 2, 3, le malogra todo. Un contagio de un alumno, al día siguiente ya no viene nadie, se pasa en la voz. Entonces, mejor ser prudentes y nosotros en el consorcio hemos defendido que por lo menos el primer semestre será la clase remota o no presencial y evaluando el segundo semestre se recomendará, porque tampoco el consorcio no da órdenes, sino da recomendaciones de que si es necesario llegar hasta final de año con educación remota, lo vamos a hacer, porque uno no sabe lo que va a pasar. No sabe, ya tenemos los rebrotes, la nueva enfermedad y todo lo demás casos. Entonces es bien incierto. Pero volviendo al caso de la pregunta, si es un trabajo, ¿sí?, que no está en condiciones buenas de salud, yo creo que mejor es no decirle que se quede, ¿no? Se quede en su casa, que no vaya a trabajar. ¿Sí? Eso es lo mejor. Doctor, bueno, una consulta, disculpe. ¿Sí? Sí, doctor, disculpe, creo que no entendí bien en la parte que usted dijo de que si un trabajador llega a la edad de los 65 años, yo no lo puedo obligar a que se jubile. Él puede continuar a seguir trabajando hasta que él lo decida o cómo se... Ya, sí, lo has entendido, sí bien, pero te voy a responder. Mira, ¿por qué digo sí bien? Porque a los 65 años el trabajador tiene derecho. Así lo dije, ¿no es cierto? Tiene derecho. ¿Qué quiere decir? Que si está en el Sistema Nacional de Pensiones, tiene la edad y 20 años aportando, se puede jubilar si él quiere. Lo que hemos dicho, no lo podemos obligar. Pero esa se llama jubilación obligatoria. Pero llega a los 70 años, se llama jubilación obligatoria y automática. ¿Por qué? Porque la ley dice que nosotros debemos tenerlo solo hasta los 70 años. Y si quiere trabajar más y el colegio ya no quiere, le dice, hasta acá nomás. Le manda una carta en vista que ya se cumple 70 años, se da por concluido, prescindimos de sus servicios a partir de faltando un día para que cumpla los 70 años, ¿no es cierto? Se prescinde de sus servicios y pase usted para cobrar sus beneficios sociales que por la ley le corresponden, y eso se llama jubilación obligatoria y automática. Pero viene el problema, a veces es que lo dejan 71 años y no han hecho un convenio de continuidad de labores. Hay jueces que no entienden que ya cogió estabilidad hasta cuando el trabajador quiere. Y entonces es mejor que si ustedes por A o B quieren tenerlo un tiempo más de 71, 72 años, porque hay gente que está bien, ¿no es cierto? Y sencillamente hacen un convenio de continuidad de labores. Entonces dice, y se cuenta desde el primer día de su cumpleaños, del siguiente, hasta
un año, 2 años, o hasta el 31 de diciembre, hasta que terminen las clases, que concluyan, y sencillamente se ejecuta cuando se cumple ese convenio. Pero no lo dejen libre. Se cumplió 70 años, la ley dice que yo te puedo sacar en cualquier momento. No. Los jueces, algunos no lo interpretan que es en cualquier momento. Unos sí dicen, no, ya a partir de los 70 años en cualquier momento lo puedes sacar. Y otros dicen, no, porque ahí dice para poder continuar laborando y tú lo puedes sacar, tiene que ser un convenio de continuidad de labores. Caso contrario, se entiende que lo quieres tener hasta cuando el trabajador quiera retirarse. Entonces, mejor hacerle un convenio de continuidad de labores. Entonces, respondiendo a la pregunta, a los 65 años solo se jubila si el trabajador quiere y tiene derecho. A los 70 años, quiera o no quiera y tenga derecho a pensión, el empleador ejerce su derecho de jubilarlo, y este se llama jubilación obligatoria y automática. No sé si aclaré la pregunta. Y mire... Doctor, en todo caso, digamos, el trabajador... ¿Sí? Sí, disculpe, el trabajador tendría un tiempo para comunicarme a los 65 años si es su deseo o no de jubilarse. No, ya dijimos que no tiene por qué comunicar al empleador. Es su deseo. Lo único, si está en el Sistema Nacional de Pensiones para jubilarse, tiene que retirarse por motivo de acogerse a la jubilación. Pero en el sistema privado de pensiones no, continúa trabajando y se jubila, es su derecho. Y llega a los 70 y ustedes le dicen hasta acá nomás. Se acabó. ¿Sí? Muy bien, entonces, en esta última parte, recomendaciones para los trabajadores nuevos. Primero, entregarle el boletín dentro de los 5 días. Segundo, ese boletín está en la página web de www.trabajo.gov.p y ahí lo tienen, el boletín para que ustedes lo bajen. Y ya deberían sacarle una copia para tenerlo en los archivos del departamento administrativo por cada vez que tengan un trabajo, lo impriman o sencillamente lo hagan ver, lo manden por correo. ¿Sí? Entonces, si el trabajador nuevo tiene 10 días para avisarnos, si no nos avisa, nosotros tenemos que afiliarlo en el sistema privado de pensiones. Pero si nos avisa que quiere estar en el sistema nacional de pensiones, ojo, debe hacerlo por escrito. Por escrito. En el sistema nacional de pensiones hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Solamente por escrito o llena la ficha y dice quiero afiliarme, no estoy afiliado, pero quiero afiliarme en el Sistema Nacional de Pensiones. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Si no les dice nada, lo afiliarán de frente al sistema privado de pensiones. Mire, y trabajador nuevo, 10 días para ejercer su derecho, dice sí o no en la AFP o en la ONP, no nos comunica, no se afilia obligatoriamente, si no nos comunica, se afilia obligatoriamente en la AFP. ¿Sí? Si el trabajador ya pertenece al Sistema Nacional de Pensiones, ¿puede trasladarse a una AFP? Sí. Lo que no es al revés. Si ya estás en la AFP, no puedes trasladarte al Sistema Nacional de Pensiones. Con eso termina el Sistema Nacional de Pensiones. Nos falta el Sistema de Seguridad y Salud, que debería ser para hoy día. Pero yo les dije que no necesariamente lo vamos a cumplir como un reloj, pero sí la otra semana, descansamos la próxima, y la otra sí lo vamos a cumplir. En este caso, les agradezco su atención, vayan leyendo, lo vamos a colgar en la página del consorcio, el requerimiento del trabajo a distancia sobre el presupuesto de sus colegios para que vayan teniendo idea en esta semana y vayan viendo el esquema de lo que van haciendo su trabajo. Y por favor, hagan grupos. Le voy a encargar a la secretaria para que gestione estos grupos. Si no dicen, entonces, y el que quiere tener, lo pienso así, aunque no nos han dicho, lo que nos han dicho es que exijamos, que pidamos que hagan grupos para su trabajo. Pero por A o B, si no hay grupos, podrían trabajar de manera individual. Pero lo que se quiere es que sea con la cantidad de participantes máximo. 4 o 5 grupos para que puedan intercambiar ideas. En mi colegio lo hacemos así y sale el trabajito que terminado tiene que estar en el mes de mayo. En esta semana pueden estar coordinando, en la próxima, ¿cierto?
Bueno, entonces, muchas gracias por su atención y en la semana que viene cualquier cosa estamos coordinando y la siguiente estaremos concluyendo con todo lo que está programado para nuestro curso. Les agradezco y nos estaremos viendo después de van a descansar una semana de no verme. Muchas gracias. Gracias. Muy amable. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Cuídense. Gracias. Muchas gracias. Semana a todos. Buen fin de semana. Gracias. Gracias a ustedes.